En 1940 y tantos, Donald Hebb, un psicólogo canadiense, propuso de forma muy teórica lo siguiente. Él dijo, cuando hay dos células conectadas, digamos, una célula A está excitando a una célula B, ¿no? Entonces tengo la célula A aquí y aquí voy a tener una célula B, por ejemplo. Entonces, él dice, cuando tengo dos neuronas conectadas, la A con la B, si de manera continua la neurona A está excitando a la neurona B, ocurre un cambio permanente, de forma tal que la eficiencia de esta sinapsis aumenta. Eso es lo que postula Donald Hebb de forma teórica. Y esto es confirmado de manera práctica. La confirmación práctica se puede ver justamente en el hipocampo. Si uno tiene una neurona presináptica que está conectada a una neurona postsináptica, ¿no? Imaginemos que esta neurona presináptica es activada, dispara un potencial de acción que excita a la neurona postsináptica. Para hacerlo simple, imaginemos que estamos hablando de una neurona glutamatérgica, por ejemplo, esta podría ser una neurona del CA3, y el axón podría pertenecer a los axones de las colaterales de Schaffer, que está excitando a una neurona piramidal de la región CA1, ¿no? Esta sería la postsináptica. Entonces, se activa la neurona presináptica, ¿no? Acá dispara un potencial de acción. Como podemos ver, en la neurona postsináptica hay una depolarización, ¿sí? Entre paréntesis, fíjense que este eje, el del potencial de acción, va desde menos 100 milivolts a 50 milivolts, ¿no? Porque el potencial de acción tiene como 70 milivolts de amplitud. En cambio, esta depolarización postsináptica es de una amplitud mucho menor, ¿sí? Fíjense, cuando disparo, acá hace un potencial de acción bien rápido y acá está la depolarización que ocurre por activación del receptor AMPA, por ejemplo. Entonces, si esta neurona presináptica es activada de manera repetida, de forma tal que de manera muy consistente, ¿no? Con mucha frecuencia, dispara potenciales de acción, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si uno empieza a activar a la neurona presináptica de forma continua, uno puede ver, ¿no?, que la neurona postsináptica, por ejemplo, va a estar muy depolarizada, puede empezar a disparar potenciales de acción de manera continua. Y si esto ocurre con una frecuencia alta, ¿no? Si con una frecuencia alta la neurona presináptica está activando la postsináptica, lo que uno puede observar es que una vez que yo dejo de dar ese tren de alta frecuencia, si vuelvo a la misma activación que di en A, ¿qué ocurre? Bueno, cuando vuelvo a activar la neurona presináptica igual que en A, ahora la depolarización es mucho mayor. Algo acá que es fundamental es que en todos los casos la neurona fue activada con la misma intensidad de estímulo, digamos, ¿no? O sea, en todos los casos fue un estímulo que causó un potencial de acción y esto activó la neurona postsináptica. La diferencia crucial es que en un momento le dimos ese mismo estímulo pero con una frecuencia alta, que fue este ejemplo de cuando di acá que la neurona presináptica está disparando con alta frecuencia. Entonces, lo crucial es entender que la diferencia estuvo en la frecuencia de estimulación. Entonces, cuando vuelvo, dijimos, a activar a la neurona presináptica, algo ha cambiado. Algo cambió porque ahora la depolarización de la neurona postsináptica es mucho mayor que antes. Entonces, para comparar, voy a primero mostrarles cómo se veía la depolarización antes del tren de alta frecuencia, e inmediatamente después voy a mostrarles cómo se ve
la depolarización posináptica después del tren de alta frecuencia, ¿no? Entonces, esto era antes y esto es después. Entonces pueden ver ahora que con un mismo estímulo, la neurona posináptica ha pasado a depolarizarse con una amplitud mucho mayor. Y esto queda así a lo largo del tiempo, ¿no? Si yo después de un tiempo vuelvo a activar a la neurona presináptica, la neurona posináptica sigue mostrando esa depolarización mucho mayor. Y esto, digamos, si la frecuencia es lo suficientemente alta, queda en el tiempo durante meses, años, etc., ¿no? Entonces es una plasticidad a largo término. Ahora, cada vez que la neurona presináptica dispare, va a liberar neurotransmisores, y esos neurotransmisores van a hacer que la neurona posináptica se depolarice mucho más. Entonces, esto es lo que se vio en el hipocampo, y lo demostraron Bliss y Lomo en el 70, y básicamente comprueba lo que había postulado Donald Hebb de forma teórica. ¿Cómo se explica este proceso de potenciación a largo término? Como ustedes saben, tenemos receptores inotrópicos de glutamato. Y los que más se han estudiado para la potenciación a largo término son básicamente el de AMPA y el NMDA. Y acá, para la potenciación a largo término, el que es crucial es el NMDA debido a la entrada de calcio. Esto es lo más importante en la potenciación a largo término. Entonces, ¿cómo son los cambios moleculares que subyacen a este fenómeno? Imaginemos una situación basal, donde una neurona presináptica, bueno, acá también está la neurona CA3, ¿no?, del hipocampo, libera neurotransmisores, libera glutamato, ¿no? Este viene a ser el glutamato. Y acá tengo una espina dendrítica de la neurona CA1 hipocampal. En estas condiciones basales tenemos que el magnesio está inhibiendo al receptor NMDA. El glutamato se va a unir tanto al receptor AMPA como al NMDA. Pero el NMDA, dijimos, está inhibido por magnesio. Entonces, cuando el glutamato se una al receptor NMDA, no ocurre nada. Cuando se una al receptor AMPA, entra sodio y la célula se va a depolarizar, como vimos antes. Si esto es milivolts, esto es tiempo, ¿no? Cuando se une al glutamato, entra sodio y voy a tener una pequeña depolarización. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay un tren de alta frecuencia, ¿no? Cuando de forma continua esta célula presináptica está liberando glutamato? Lo que va a ocurrir es que esta célula posináptica va a empezar a depolarizarse mucho, ¿no? O sea, estas son cargas positivas, va a empezar a hacerse más positiva, está cada vez más depolarizada, y al estar más depolarizada, básicamente repele por carga, ¿no? El magnesio es positivo, repele al magnesio del receptor de NMDA. Entonces, ahora sí, cuando se une el glutamato, el calcio va a poder entrar. Este es el motivo por el cual el receptor NMDA es considerado o llamado un detector de coincidencia. Para que se active tienen que ocurrir dos cosas. Tiene que haber glutamato en el medio que se le una, y además la célula posináptica tiene que estar lo suficientemente depolarizada. Es decir, tiene que coincidir que esté el ligando y que la célula posináptica esté depolarizada.
Cuando entra calcio a la espina dendrítica, el calcio se une a una proteína llamada calmodulina. Calmodulina es porque es una proteína modulada por calcio. Entonces, calmodulina. La calmodulina puede unir 4 moléculas de calcio. Una vez que está el calcio unido a la calmodulina, esta puede activar varias enzimas. Entre las varias enzimas que activa la calmodulina, acá se destacan, por ejemplo, PKC y una enzima que es clave en todo esto, que es la CAM quinasa 2. La CAM quinasa 2, cuando sea activada, va a favorecer muchos cambios que vamos a ver en un minuto. La PKC, la proteína quinasa C, por otro lado, cuando se activa, hace que las vesículas que tienen receptores AMPA sean exocitadas de forma tal que ahora estos receptores AMPA que estaban en vesículas sean insertados en la membrana, ¿no? Entonces acá se van a insertar estos AMPA que no eran parte de esta espina dendrítica, o sea que no estaban en la membrana, ahora se van a insertar. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ahora si hay más receptores AMPA en la membrana, quiere decir que puede entrar más sodio, ¿no? Si entra más sodio, quiere decir que esta célula se va a depolarizar aún más. Y esto de los receptores AMPA se puede ver en estas fotos de microscopía por fluorescencia. Uno puede ver acá en verde están los receptores AMPA en una situación basal, pero luego del protocolo que induce la potenciación a largo término, es decir, un protocolo de trenes de alta frecuencia, donde la presináptica está constantemente siendo activada, ¿no? Liberando neurotransmisores. Lo que podemos ver es que hay un montón de receptores AMPA nuevos que se han insertado en las membranas sinápticas. Entonces podemos ver acá todos los receptores AMPA en rojo que no formaban parte de una, por ejemplo, espina dendrítica, y ahora sí están siendo expresados en la membrana, luego de la potenciación a largo término. Entonces, estos son los eventos esenciales que explican lo que ocurre en la potenciación a largo término. Se estimula el receptor NMDA, entra calcio a la célula postsináptica, ese calcio se une a la calmodulina activa a la enzima CAM quinasa 2 y aumenta la función a través de receptores AMPA, ¿no? O sea, la función del receptor AMPA, porque, por ejemplo, entre otras cosas, se han insertado más receptores AMPA en la membrana de la espina dendrítica. ¿Por qué otro motivo es tan importante la CAM quinasa 2? La CAM quinasa 2 es una enzima muy compleja. Entonces, la CAM quinasa 2 tiene varios dominios. Tiene un dominio, por ejemplo, de asociación, donde se están asociando diferentes subunidades, un dominio regulatorio y un dominio catalítico. El dominio catalítico es el dominio que se encarga de fosforilar. El dominio regulatorio tiene una sección donde se puede unir la calmodulina y otra sección de este dominio está encargado de la autoinhibición de la enzima. Si uno mira cómo se ensamblan estas enzimas, bueno, se unen a través de estos dominios de asociación de forma tal que tenemos 6 de estas subunidades unidas y además otras 6 unidades se unen como si fuera arriba de estas otras 6. Entonces la enzima como tal está compuesta por 12 subunidades, que es lo que se puede ver acá. Entonces pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 dominios de asociación y cada uno va a tener 6 también de estos dominios regulatorios y catalíticos, y abajo van a haber otros 6 repetidos, ¿no? Dominios de asociación unidos a su vez a 6 dominios regulatorios y 6 catalíticos. Y esta enzima está en
una estructura compacta autoinhibida, ¿no? Cuando está en esta estructura así compacta, la calmulina no se puede unir. Pero la enzima, de forma aleatoria, espontánea, se abre y se cierra. Entonces deja expuesto algunos sitios de unión cuando se abre, sitios de unión a la calmulina, ¿no? Cuando se abre y no cuando se cierra. Entonces todo el tiempo está en estos dos estados de abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. Si no hay calmulina unidad calcio, no pasa nada. Sigue en este estado de abrirse y cerrarse. Ahora, cuando sí hay calmulina unidad calcio, aumenta la probabilidad que se una al dominio regulatorio. Entonces, cuando esto ocurre, ¿no? Cuando la calmulina se une a estos sitios del dominio regulatorio, estabiliza a la enzima en esa estructura abierta. Entonces, esto deja expuesto los sitios catalíticos para que puedan fosforilar. Entonces pueden fosforilar otras enzimas, pero también pueden fosforilar otras unidades de la misma enzima, ¿no? De la camquinasa 2. Y esto se puede ver acá. Pueden ver acá en verde el dominio catalítico y este es el dominio regulatorio, este de acá, ¿no? Que tiene esta sección que es autoinhibitoria. Entonces, dijimos que en condiciones cuando está inactiva es cuando está la enzima como cerrada. ¿Por qué se llama dominio autoinhibitorio? Bueno, básicamente porque no deja que esté expuesto el sitio activo para fosforilar. Ahora, cuando se une la calciocalmolina, ¿no? Dijimos que se estabiliza esta conformación donde este brazo queda abierto y ahora sí el sitio activo puede fosforilar a otras enzimas, dijimos, o a otras unidades de la propia camquinasa 2. Y acá pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que este sitio activo fosforile a una trionina 286 de otras unidades que se encuentra acá. Cuando eso ocurre, cuando se fosforila ese sitio, esa trionina 286, el brazo queda abierto, entre comillas, exponiendo el sitio catalítico. El sitio activo queda expuesto. Y queda abierto independientemente que haya o no calciocalmolina, ¿no? Por más que la calciocalmolina se salga de acá, de este sitio, esto va a continuar abierto y por lo tanto va a quedar activo y por lo tanto este sitio va a poder fosforilar otras enzimas o otras unidades de la camquinasa 2. O también puede quedar activa la camquinasa 2 de forma persistente sin depender de la calciocalmolina si se une a la subunidad NR2B del receptor NMDA, ¿no? Eso también hace que quede expuesto el sitio activo para fosforilar a otras enzimas. Fíjense qué ocurre cuando hacemos el protocolo para obtener una potenciación a largo término, es decir, ¿no? Cuando hacemos que la célula presináptica dispare de forma continua, lo que da una respuesta posináptica potenciada, es decir, LTP. ¿Qué ocurre si inhibimos a la camquinasa 2? Bueno, lo que ocurre cuando inhibimos a la camquinasa 2 es que dejamos de tener potenciación a largo término, ¿no? El LTP se inhibe. Entonces, fíjense que este es el porcentaje del potencial posináptico. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá un potencial posináptico, no sé, imaginémonos que de 2 milivolts, ¿no? Esto es milivolts y esto es tiempo. Dijimos que si hacemos que la célula presináptica sea activada con un tren de alta frecuencia, ¿no? De forma tal que dispare potenciales de acción de forma continua, dijimos que en la célula postsináptica vamos a ver una potenciación de la respuesta, es decir, se va a depolarizar más que antes ante un mismo estímulo, ¿no? Ante un mismo potencial de acción. Entonces, esto es cuando ocurre el ETP, como habíamos visto antes. Sí, este sería este caso, o sea, cuando la respuesta fue potenciada. Pero, ¿qué ocurre cuando le agregamos el inhibidor de la camquinasa 2? Bueno, no ocurre esto. Lo que ocurre es que ahora, luego de un tren de alta frecuencia,
es decir, la célula presináptica disparó un tren de potenciales de acción de forma continua y liberó neurotransmisores de forma continua. Ahora, después de un tiempo, cuando vuelve a activar la célula presináptica, la depolarización de la célula postsináptica sigue siendo igual que antes. Si hay un inhibidor de la CAM quinasa 2. Es decir, cuando hay un inhibidor de CAM quinasa 2, se ve esto que está acá. No hay cambio en la depolarización postsináptica, no se potenció la respuesta, sigue igual que antes. Es decir, es necesaria la CAM quinasa 2 para que ocurra esa potenciación. En este diagrama se muestran algunos de los efectos que tiene la activación de la CAM quinasa 2. Entonces dijimos que se activa calcio-calmolina, ¿no? ¿Por qué? Por el calcio que había entrado a través de la activación del receptor NMDA. Entonces, cuando se activa la CAM quinasa 2, hace dos cosas muy importantes. Por un lado, fosforila a una proteína que se llama Stargardzin, cuya función, una vez fosforilada, es la de anclar AMPA, ¿no? Este es AMPA, anclar AMPA en la membrana postsináptica de la espina dendrítica. ¿Por qué? Porque una vez que está fosforilada esta Stargardzina, se une a PSD95 y eso hace que el AMPA quede anclado en ese lugar. De no ser así, puede dejar la sinapsis, ¿no? Y, por ejemplo, irse hacia otros lugares. En cambio, acá queda anclada. Por otro lado, como dijimos, la CAM quinasa 2 puede unirse a la subunidad, si recuerdan un par de de acá, a la subunidad NR2B del receptor AMPA. Entonces, si se une a la subunidad NR2B del receptor AMPA, ahora habíamos dicho que la CAM quinasa 2 queda activa. Recuerdan que dijimos que una vez unida a la subunidad NR2B de NMDA, la CAM quinasa 2 queda activa y puede fosforilar sin necesidad de que esté presente la calmodulina unida a calcio. Entonces, si esto ocurre, esta CAM quinasa 2 puede fosforilar, entre otras cosas, al receptor AMPA. Si lo fosforila la CAM quinasa 2, ahora el receptor AMPA aumenta la conducción, por ejemplo, de sodio a través del canal. Y acá podemos ver cómo aumenta la activación de CAM quinasa 2. Acá tiene una sonda fluorescente que es activada cuando se activa la CAM quinasa 2 y pueden ver cómo luego de un protocolo de potenciación a largo término se activa la CAM quinasa 2 y luego vuelve a desactivarse, pero fíjense que ya se han dado cambios, en este caso incluso morfológicos. Fíjense que la espina dendrítica se ha aumentado su volumen, su tamaño. Y acá podemos ver que también la CAM quinasa 2 se transloca. Entonces, si había CAM quinasa 2 dando vuelta por la dendrita y tenemos una estimulación fuerte en esta sinapsis, vamos a ver que la CAM quinasa 2 va a viajar hasta donde está la sinapsis con mucha estimulación y vemos que se va a concentrar aquí, ¿sí? Y también en este caso vemos que, fíjense que la espina dendrítica, luego del protocolo de potenciación a largo término, ha aumentado su volumen.